¿Cómo les va? Les habla el doctor Adrián Guinaudo de la Cátedra de Oclusión y Técnica de Prótesis de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo. Espero que se esté escuchando bien. Vamos a hablar de oclusión. La oclusión es un contacto entre dos superficies. En este caso de la odontología son los dientes superiores contra los dientes inferiores. Podemos estudiar la oclusión desde dos formas, una oclusión estática y una oclusión dinámica. La oclusión estática es la oclusión sin movimientos mandibulares. Y la oclusión dinámica es a partir de que aparecen esos movimientos mandibulares para hacer las funciones del sistema. Esa oclusión a la vez la vamos a clasificar en oclusión de posición de máxima intercuspidación dentro de la oclusión estática, ¿sí? La oclusión en relación céntrica, y dentro de la oclusión dinámica vamos a ver la oclusión mutuamente protegida, la oclusión balanceada unilateral y la oclusión balanceada bilateral. Para estudiar la posición de máxima intercuspidación, vamos a ver que son el contacto de los elementos dentarios, o sea, el máximo contacto que pueden haber entre dos superficies. A veces podemos tener una oclusión perfecta que engranan todos los elementos, como en este caso, y otras veces elementos que contactan parcialmente con su antagonista y a veces no hay contacto. La posición de máxima intercuspidación generalmente no coincide con una posición de relación céntrica, una posición en la articulación donde el cóndilo se encuentra centrado dentro de la cavidad glenoidea. Muchas veces el contacto dentario es bueno, pero la articulación no está centrada. La oclusión en relación céntrica es la oclusión ideal y la que perseguimos todos los odontólogos en rehabilitación oral, donde se trata de conseguir una oclusión perfecta con el cóndilo en su centro, en su posición de relación céntrica, que, como veremos más adelante, es una posición donde el cóndilo está en la posición más superior, anterior y medial con respecto a la cavidad glenoidea y obviamente con el disco interpuesto. Pero para ver todo esto también necesitamos conocer muy bien la anatomía. Ya vamos a hacer un repaso enseguida sobre anatomía y fisiología. Con respecto a la oclusión mutuamente protegida, lo vamos a poder comprobar muchas veces en boca. ¿Qué es la oclusión mutuamente protegida? Es la oclusión donde cuando hay movimientos mandibulares, ¿sí? Cada vez que hay protrusión, los elementos anteriores contactan, como ven ahí, y cuando hay lateralidad, contactan los caninos del mismo lado, haciendo que el sistema esté mutuamente protegido. Acá nosotros vamos a ver que ponemos un espejo con un separador de labio y vamos a pedirle al paciente que haga movimientos de protrusión. Vamos a ver que al hacer el movimiento de protrusión, en la parte posterior hay desoclusión de ambos lados. Acá lo pueden ver con el espejo. Cada vez que le pedimos al paciente que haga una lateralidad, vemos que hace un contacto con el canino del lado donde hace el movimiento. Y los otros elementos desocluyen, o sea, no contactan, solamente contactan los caninos. Muchas veces podemos encontrar oclusiones como esta, donde uno ve una oclusión estable, una oclusión buena, una buena posición dentaria, y otras veces nos encontramos con casos como por ejemplo que acá no se le ven los incisivos inferiores porque están tan entrecruzados, hay tanto entrecruzamiento entre las superficies dentarias que uno diría que tiene una mala oclusión. Pero cuando le pedimos al paciente
que realice los movimientos para ver si tiene una oclusión mutuamente protegida, vemos que esos elementos están posicionados para hacer desocluir el sistema. Cada vez que hace protrusión, los incisivos inferiores deslizan sobre la cara palatina de los incisivos superiores, produciendo la desoclusión en posteriores. Y cada vez que hace una lateralidad, el canino hace desocluir los otros elementos. Ustedes pueden verlo acá, que acá hay un espejo para poder observar bien desde ese lado. Siempre que hay un movimiento de protrusión, los elementos posteriores desocluyen, ¿sí? Y cada vez que hay un movimiento de lateralidad, el canino del lado de trabajo, ¿sí?, hace contacto. Por ejemplo, acá ponemos otro espejo con otro paciente con un abreboca y le pedimos que haga los movimientos. Al hacer los movimientos nos vamos a dar cuenta que no siempre se produce una oclusión mutuamente protegida, que es la oclusión ideal. Si le pedimos a este paciente que nos realice una protrusión, acá ponemos un espejo, vamos a ver que al hacer protrusión hay una leve desoclusión, pero cuando le pedimos que haga lateralidad hacia este lado, vamos a ver que hay contactos dentarios y hay lo que se denomina una función de grupo. Hay varios elementos que contactan y no solamente el canino. Lo alcanzan a ver. Cuando hace un movimiento de lateralidad hacia el lado izquierdo, vamos a ver que ahí sí existe una desoclusión, pero cuando lo hace hacia el lado derecho, vamos a ver que hay varios elementos contactando. Si bien hay una desoclusión del lado de balanceo o de no trabajo, que así se le llama al lado donde se realiza, donde no está el movimiento dado, ¿sí? Vamos a ver Seguimos. La oclusión balanceada unilateral, entonces, es la oclusión donde cada vez que el paciente hace un movimiento de lateralidad, no solamente contacta el canino, sino hay otros elementos involucrados. Esos elementos involucrados se llama función de grupo, porque el funcionamiento lo hacen en grupo. No es la oclusión ideal, porque la oclusión ideal es la oclusión mutuamente protegida en pacientes dentados. Y vamos a ver dónde hay contacto de varios elementos. La oclusión balanceada bilateral es la oclusión donde se realiza en prótesis completa, donde no están sostenidos por implantes. Nosotros vamos a tener que las prótesis, al no estar sostenidas por implantes, simplemente están puestas, que eran las prótesis que usan o que usaban nuestros abuelos, donde no tenían la posibilidad de colocarse implantes, esas prótesis se tendían a desestabilizar. Entonces, se utiliza la oclusión balanceada bilateral, que también algunas escuelas, que vamos a ver más adelante, la utilizan como una forma de estudio, como una filosofía, y la escuela anatológica, que es la que sigue la cátedra de odontología, la cátedra de oclusión y prótesis de esta facultad, utiliza la oclusión mutuamente protegida. Vamos a ver que en esta prótesis, tanto superior como inferior, en algunos momentos se ve muy blanca porque la luz es reflejada, es una prótesis pulida, y acá se le coloca el espejo para poder ver. Vamos a ir pasando para que ustedes vean que esa prótesis no se desestabiliza, no se cae. ¿Por qué? Porque está realizada con la técnica de una oclusión balanceada bilateral, que significa que siempre va a haber 3 puntos de contacto. Cada vez que el paciente hace protrusión, como en este caso, hay contactos en posteriores. Tanto de un lado como del otro, siempre hay contactos para que la prótesis no se caiga del paladar, por así decirlo.
A eso llamamos oclusión balanceada bilateral, donde cada movimiento protrusivo hay contactos en posteriores y cada movimiento de lateralidad hay contactos del lado contrario, tratando de estabilizar la prótesis. Vamos a ver la oclusión mutuamente protegida y un término realizado por el doctor Aníbal Alonso, donde habla de la oclusión mutuamente compartida. La oclusión mutuamente compartida es una oclusión donde parte de la posición de relación céntrica. Cada vez que hace un movimiento de protrusión, los incisivos inferiores, los bordes de los incisivos inferiores, van apoyando sobre la cara palatina de los incisivos superiores, como ven ahí, pero también están relacionados con el cóndilo, realizando un movimiento de adelante y hacia abajo en relación a la eminencia articular del temporal, donde, que sería la pared anterior de la cavidad glenoidea, y lleva hacia adelante y abajo. Ustedes pueden ver cómo al regresar hacia atrás desde una protrusiva, el cóndilo no presiona el disco en ninguno de los momentos. Entonces el sistema se protege. Así lo mismo pasa cuando hacemos un movimiento de lateralidad. Cuando se hace un movimiento de lateralidad en una oclusión mutuamente compartida, los cóndilos trabajan perfectamente, donde el cóndilo del lado de trabajo hace un movimiento hacia afuera y de rotación, y el cóndilo del lado de balanceo o de no trabajo hace un movimiento de traslación hacia adelante, adentro y abajo. Y está todo en relación a la posición que tiene el canino, para no presionar el cóndilo, para no presionar el disco en ninguno de los movimientos. A esto llamamos oclusión mutuamente compartida, donde se comparten las cargas. Ustedes ahí lo pueden ver, cómo vuelve el cóndilo desde un movimiento de lateralidad, tanto el del lado de trabajo como el de no trabajo desde una vista frontal. Entonces, hay un término donde dice que para mantener en salud el sistema estomatognático, lo importante es mantener una posición de relación céntrica, esa posición que yo les había comentado, donde el cóndilo está centrado dentro de la cavidad glenoidea. Bien, vamos a ver, porque hemos hablado hasta ahora de sistema estomatognático. Ahora en el próximo tema vamos a hablar sobre el sistema estomatognático.